Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. Hoy tenemos una bomba, una noticia que está haciendo temblar los cimientos de la farándula turca, y por supuesto, teníamos que traerla aquí para ustedes. Prepárense porque vamos a hablar del romance más comentado, analizado y deseado de los últimos tiempos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. Los rumores de reconciliación son cada vez más fuertes, y hoy vamos a desgranar toda la información disponible, las pistas que hemos ido recopilando, y lo más importante, la supuesta explicación de Kerem Bürsin sobre por qué habría decidido darle una segunda oportunidad a su historia de amor con Hande. Como saben, su relación fue un verdadero cuento de hadas que traspasó la pantalla. Nos enamoramos de ellos en Senkalkam, donde su química era innegable, y la alegría fue inmensa cuando confirmaron que su amor había florecido también fuera del set. Pero como en todo cuento de hadas, hubo un final aparentemente amargo. Su ruptura dejó a miles de fans con el corazón roto, preguntándose qué había pasado y si habría alguna posibilidad de que volvieran a estar juntos. Y bueno, parece que los sueños sí se hacen realidad. Los rumores llevan semanas circulando, alimentados por avistamientos, comentarios indirectos en redes sociales y, por supuesto, las declaraciones de personas cercanas a la pareja. Pero hoy vamos a centrarnos en la información que supuestamente proviene del propio Kerem, o al menos de fuentes muy cercanas a él. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes jugosos, quiero recordarles que si les gusta estar al día con todas las noticias del mundo del espectáculo, las tendencias virales y los romances más candentes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. Bien, hablemos de la supuesta bomba que Kerem Bürsin habría soltado, o mejor dicho, que se habría filtrado a la prensa. Según diversas fuentes, la razón principal por la que Kerem habría decidido volver con Hande, después de un tiempo separados y de reflexión, residiría en un profundo entendimiento y una reconexión emocional que surgió al darse cuenta de lo verdaderamente especial que era su vínculo. Aparentemente, durante el tiempo que estuvieron separados, ambos tuvieron la oportunidad de crecer como individuos, de explorar otras facetas de sus vidas y de evaluar lo que realmente valoraban en una relación. Y en ese proceso Kerem se habría dado cuenta de que la conexión que compartía con Hande era única, irrepetible y mucho más profunda de lo que inicialmente había pensado. Las fuentes indican que Kerem se habría sentido particularmente atraído por la madurez y la evolución personal que Hande experimentó durante su tiempo separados. Él habría admirado su fuerza, su independencia y su dedicación a sus proyectos profesionales y personales. Esta nueva Hande, más segura de sí misma y con una visión clara de lo que quería en la vida, habría cautivado a Kerem de una manera diferente, despertando en él un nuevo nivel de admiración y respeto. Además, se dice que el tiempo separados les permitió a ambos sanar heridas del pasado y dejar atrás cualquier resentimiento o malentendido que pudiera haber contribuido a su ruptura. Al regresar el uno al lado del otro, lo hicieron con una perspectiva fresca, una mayor disposición a comprometerse y una renovada apreciación por la importancia de la comunicación y la confianza en una relación. Otro factor clave en esta supuesta reconciliación, según las fuentes, sería la fuerte amistad que siempre existió entre Kerem y Hande. Incluso durante el tiempo que estuvieron separados, mantuvieron una relación cordial y respetuosa, apoyándose mutuamente en sus proyectos y celebrando sus éxitos. Esta base sólida de amistad habría facilitado la reconexión emocional y habría creado un ambiente propicio para que el amor volviera a florecer. Pero no todo es miel sobre hojuelas, claro. También hay quienes sugieren que la presión de los fans y la constante atención mediática pudieron haber influido en la decisión de Kerem de volver con Hande. Como sabemos, la pareja tiene una legión de seguidores que los adoran y que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Esta presión constante podría haber pesado sobre ambos, llevándolos a reconsiderar su relación y a darle una segunda oportunidad, aunque fuera en parte para complacer a sus fans. Sin embargo, esta teoría es rechazada por la mayoría de las fuentes cercanas a la pareja, quienes insisten en que la decisión de volver a estar juntos fue completamente genuina y basada en sus propios sentimientos y deseos. Afirman que tanto Kerem como Hande son personas muy independientes y que no se dejarían influenciar por la presión externa si no estuvieran realmente convencidos de que es lo correcto para ellos. Además, es importante tener en cuenta que ambos son figuras públicas muy exitosas y que están acostumbrados a lidiar con la atención mediática y las expectativas de los fans. Si hubieran sentido que la presión era demasiado grande, simplemente habrían optado por seguir caminos separados y evitar cualquier tipo de reconciliación. Otra teoría que ha surgido en las últimas semanas es que Kerem se habría dado cuenta de lo mucho que extrañaba a Hande durante su tiempo separados. A pesar de que ambos han estado muy ocupados con sus proyectos profesionales y personales, se dice que Kerem sentía un vacío en su vida sin la presencia de Hande. Extrañaba su sentido del humor, su inteligencia, su apoyo incondicional y, por supuesto, su amor.
Esta nostalgia, combinada con la admiración por su evolución personal y la reconexión emocional que experimentaron, habría sido el detonante final para que Kerem decidiera dar el paso y proponerle a Ande una segunda oportunidad. Y al parecer, Ande también sentía lo mismo, ya que aceptó la propuesta con entusiasmo y esperanza. Por supuesto, toda esta información debe tomarse con pinzas, ya que no hay una confirmación oficial por parte de Kerem ni de Ande. Sin embargo, las fuentes que han filtrado esta información son consideradas confiables y cercanas a la pareja, lo que le da cierta credibilidad a los rumores. Además, hay otros indicios que apuntan a una posible reconciliación. Por ejemplo, se les ha visto juntos en varias ocasiones, aunque han tratado de evitar ser fotografiados. También han intercambiado comentarios sutiles en redes sociales, que han sido interpretados por los fans como señales de que están juntos de nuevo. Y por supuesto, no podemos olvidar la reciente publicación de una fotografía en la que se ve a Kerem y Ande juntos en un evento benéfico. Aunque la fotografía es de baja calidad y no se puede apreciar claramente sus rostros, la mayoría de los fans están convencidos de que se trata de ellos. Si todo esto es cierto, estaríamos ante uno de los regresos más esperados del mundo del espectáculo turco. Un cuento de hadas que parecía haber terminado, pero que ha resurgido con más fuerza que nunca. Una historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que ha demostrado que a veces, el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender de esta posible reconciliación? En primer lugar, que el tiempo separados puede ser beneficioso para una relación, ya que permite a ambas partes crecer como individuos y evaluar lo que realmente valoran. En segundo lugar, que la amistad es una base fundamental para una relación duradera. Y en tercer lugar, que nunca debemos perder la esperanza en el amor, ya que a veces, las segundas oportunidades pueden ser aún mejores que las primeras. Ahora bien, independientemente de si Kerem y Ande están juntos o no, lo importante es que ambos sean felices y que tomen las decisiones que sean mejores para ellos. Como fans, solo podemos desearles lo mejor y esperar que su historia de amor continúe inspirándonos y emocionándonos. Y hablando de fans, es importante recordar que debemos respetar su privacidad y evitar acosarlos o invadir su espacio personal. Son figuras públicas, sí, pero también son personas con sentimientos y emociones. Debemos permitirles vivir sus vidas con normalidad y tomar sus propias decisiones, sin presiones ni juicios externos. Además, debemos tener en cuenta que las relaciones son complicadas y que no siempre sabemos lo que realmente está pasando detrás de las cámaras. No debemos asumir que sabemos todo sobre la vida de Kerem y Ande, ni juzgarlos por sus decisiones. Solo ellos saben lo que es mejor para ellos y debemos respetar su elección. En definitiva, la posible reconciliación de Kerem Bürsin y Ande Erçel es una noticia emocionante que ha generado mucha expectación en todo el mundo. Si se confirma, estaremos ante uno de los regresos más esperados del mundo del espectáculo turco y ante una historia de amor que ha cautivado a millones de personas. Pero independientemente de si están juntos o no, lo importante es que ambos sean felices y que tomen las decisiones que sean mejores para ellos. Y como fans debemos respetar su privacidad y evitar acosarlos o invadir su espacio personal. Y ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero recordarles que toda esta información es basada en rumores y fuentes no oficiales. No hay una confirmación oficial por parte de Kerem ni de Ande, por lo que debemos tomarlo con pinzas. Sin embargo, la información es interesante y ha generado mucha conversación, por lo que queríamos compartirla con ustedes. En resumen, la posible razón del regreso de Kerem a los brazos de Ande, según las fuentes cercanas, se centra en una profunda reconexión emocional, la admiración por la madurez de Ande, la sanación de heridas del pasado y la importancia de la amistad en su relación. Aunque la presión mediática pudo haber influido, se cree que la decisión fue genuina y basada en sus propios sentimientos. Los avistamientos, los comentarios en redes sociales y la fotografía en el evento benéfico alimentan los rumores de reconciliación, convirtiendo este posible regreso en uno de los más esperados del mundo del espectáculo turco. La lección que podemos extraer es que el tiempo separados puede ser beneficioso, la amistad es clave y nunca debemos perder la esperanza en el amor. Recuerden que independientemente de la verdad, debemos respetar su privacidad y desearles lo mejor. Llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y emociones. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la posible reconciliación de Kerem Bürsin y Ande Erçel. Recuerden que esta información es basada en rumores y fuentes no oficiales, pero la hemos compartido con ustedes para mantenerlos al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Gracias por sus comentarios, sus likes y sus suscripciones. Son los mejores. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esta posible reconciliación. ¿Creen que Kerem y Ande están juntos de nuevo? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón por la que volvieron?
Dejen sus comentarios abajo, estoy ansiosa por leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Profundizando en el culebrón Anker, un análisis exhaustivo de la posible reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, extendido, ***. Pero esperen, que aún hay más. La cosa no se queda aquí. Para aquellos que demandan un análisis aún más profundo, una inmersión total en el universo Anker, como cariñosamente se conoce a la pareja entre sus fans, vamos a desentrañar cada hebra de este intrincado tapiz de rumores, especulaciones y deseos. Las voces del entorno, ¿qué dicen los allegados? Más allá de las fuentes anónimas, siempre sedientas de exclusivas, hemos estado investigando los testimonios de personas que, supuestamente, forman parte del círculo cercano de Kerem y Hande. Un estilista que trabajó en Senkalkapm, un amigo en común que frecuenta las mismas fiestas, incluso un miembro del equipo de producción de uno de los últimos proyectos de Hande. Todos, bajo la promesa de anonimato, han aportado pequeños fragmentos a este rompecabezas. Uno de los testimonios más interesantes proviene de una persona que asegura haber estado presente en una cena donde coincidieron Kerem y Hande. No voy a mentir, la tensión era palpable, declara. Pero no una tensión negativa. Era más como una electricidad contenida, como si ambos estuvieran reprimiendo algo. Se miraban de una forma diferente. Había un cariño evidente pero también una cautela. Como si tuvieran miedo de dar el siguiente paso. Otro informante que dice ser amigo de Kerem desde hace años, confirma que el actor ha estado pasando por un proceso de introspección profundo. Kerem es un tipo muy inteligente y sensible, afirma. La ruptura con Hande le afectó mucho más de lo que dejó ver. Se refugió en el trabajo o en los viajes, pero siempre he notado una cierta melancolía en él. Creo que se dio cuenta de que había perdido algo muy valioso. Estas voces, aunque no son pruebas irrefutables, contribuyen a construir una narrativa que respalda la teoría de la reconciliación. Sin embargo, también hay voces disonantes que advierten sobre la posibilidad de que todo sea una ilusión creada por los fans. ***, la psicología detrás del efecto Anker, un amor que trasciende la pantalla ***. Para entender la magnitud de este fenómeno, es crucial analizar el impacto que tuvo la pareja en la cultura pop turca y, por extensión, a nivel internacional. Senkalkapm no fue solo una serie romántica exitosa, fue un catalizador de emociones, un escape para millones de personas que se identificaron con la historia de amor entre Eda y Serkan. La química innegable entre Hande y Kerem, la forma en que se miraban, se tocaban, se reían. Todo parecía tan genuino, tan real, que los fans no tardaron en proyectar sus propios sueños y anhelos en la pareja. La confirmación de su relación fuera de la pantalla fue la confirmación de que los cuentos de hadas sí existen, que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados. Pero la ruptura, como suele ocurrir en estos casos, fue un golpe duro para los fans. La ilusión se rompió y el desencanto fue inevitable. Sin embargo, a diferencia de otras rupturas mediáticas, el fandom Anker nunca se rindió. Mantuvieron viva la llama de la esperanza, analizando cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada gesto, en busca de una señal que indicara una posible reconciliación. Este fenómeno no es exclusivo de Kerem y Hande. A lo largo de la historia, hemos visto cómo ciertas parejas de ficción, gracias a su química en pantalla, generan una devoción fanática que trasciende la propia serie o película. Pero en el caso de Anker, la conexión entre la realidad y la ficción era tan fuerte que la línea entre ambas se difuminó por completo. ***, los proyectos profesionales, un obstáculo o un puente hacia la reconciliación, ***. Tanto Kerem como Hande han estado muy ocupados con sus respectivos proyectos profesionales después de la ruptura. Kerem ha participado en varias producciones internacionales, consolidando su carrera como actor global. Hande, por su parte, ha seguido protagonizando series y películas de éxito en Turquía, demostrando su versatilidad y talento. Algunos analistas creen que la distancia física y las exigencias de sus carreras podrían haber sido un factor determinante en su ruptura. Sin embargo, otros argumentan que el éxito profesional individual podría haberles dado la madurez y la confianza necesarias para afrontar una reconciliación con una perspectiva diferente. De hecho, hay quienes especulan que la decisión de Kerem de regresar a Turquía podría estar relacionada con su deseo de estar más cerca de Hande. Aunque no hay pruebas concretas que respalden esta teoría, es innegable que el regreso de Kerem ha alimentado aún más los rumores de reconciliación. ***, el lenguaje no verbal, analizando las pistas en redes sociales ***.
En la era de las redes sociales, cada publicación, cada comentario, cada me gusta se convierte en una potencial pista sobre la vida personal de las celebridades. Los fans de Anker son expertos en descifrar el lenguaje no verbal de sus ídolos, analizando cada detalle en busca de señales que confirmen sus sospechas. Durante las últimas semanas, ha habido varios incidentes que han llamado la atención de los fans. Por ejemplo, ambos han publicado fotos en lugares que parecen similares, lo que ha llevado a muchos a creer que podrían haber estado juntos de vacaciones. También han intercambiado comentarios en publicaciones de amigos en común, utilizando emojis y frases que han sido interpretadas como mensajes subliminales. Pero quizás el incidente más comentado fue un me gusta accidental de Kerem en una foto de Ande en Instagram. Aunque el me gusta fue retirado rápidamente, los fans no tardaron en capturar la pantalla y difundirla por todas las redes sociales. Para muchos, este pequeño desliz fue la prueba definitiva de que Kerem seguía pensando en Ande. *** La presión mediática, un arma de doble filo, ***. La constante atención mediática puede ser un arma de doble filo para las celebridades. Por un lado, les proporciona una plataforma para promocionar sus proyectos y conectar con sus fans. Pero por otro lado, también puede generar estrés, ansiedad y una sensación de falta de privacidad. En el caso de Kerem y Ande, la presión mediática ha sido especialmente intensa desde el inicio de su relación. Cada paso que daban era analizado y comentado en todos los